existen las sumatorias dobles, que vienen siendo del mismo tipo que estas, pero solamente se van resolviendo una dentro de la otra. Creo que tengo un ejercicio de sumatoria doble. Sí. Sí, con este ejercicio se explica todo. ¿Borra acá? Ya, ok. ¿Alguna consulta con la sumatoria? ¿Alguna duda con las propiedades? No. ¿O han hecho algún ejercicio de este tipo? ¿No? Así como sumar 2K más 8. Sí. Las constantes y todo eso. ¿Sí? Voy a hacer un ejercicio que trae sumatoria doble. Igual a 1. No hay que determinar esa cosa, solamente tiene esa notación, pero no es para nada complicado. Primero que todo, si notamos, tiene dos términos, los términos con K y los términos con I. Las sumatorias tienen distintas de dónde pueden empezar. Lo más simple de hacer acá sería separar estos términos según su sumatoria y resolverlo de forma separada. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que las constantes de una sumatoria salen como constantes. Si yo tengo, por ejemplo, la sumatoria de C de K igual a 1 hasta N, es lo mismo que escribir C veces N de K igual a 1. Y eso sería C por N, ¿cierto? Entonces acá yo voy a hacer lo mismo. Yo elijo con qué sumatoria parto. En este caso, por simplicidad, este término lo voy a sacar y lo voy a dejar acá. ¿Ok? Y voy a trabajar solamente con este término en esta parte de la sumatoria. Sumatoria de N hasta K igual a 1, desde K más 1, por la sumatoria, o sea, entre un por, sino que es como que para separarlo, ¿no? M igual a I a 2 de 1 partido I cuadrado menos 1. ¿Cierto? Ahora yo voy a empezar a desarrollar toda esta parte de la sumatoria. ¿Ok? Si notan acá tenemos un binomio, ¿cierto? Pero este binomio es súper conocido. ¿Qué tipo de binomio es? Suma por diferencia. Entonces, lo voy a escribir como sumatoria de N igual a K igual a 1. K más 1 por la sumatoria desde N hasta igual a 2 de 1 partido I más 1 e I menos 1. Entonces, en este caso, yo debería ser capaz de usar fracciones parciales y poder separarlo, ¿cierto? Bueno, ¿saben fracciones parciales, cierto? ¿O no saben fracciones parciales? Ya. Por ejemplo, si yo tengo un binomio de ese tipo, I más 1, I menos 1, yo tengo que ser capaz de separar estos dos polinomios como una suma, escribirlo de la forma I más 1 más B I menos 1. De esa forma yo soy capaz de separar el binomio. Esto se conoce como suma de fracciones parciales. Más adelante se vuelve más complicado porque puede tener término al cuadrado y cosas de ese tipo. En este caso es la más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a multiplicar en ambos lados por I más 1 e I menos 1. Obviamente, como este término y este término son iguales, esto me queda igual a 1. Ahora, en este caso me va a quedar A multiplicado por I menos 1. Y el caso de B me va a quedar multiplicado por I más 1. Entonces, voy juntando por las letras. Me queda que 1 tiene que ser igual a A por I más B por I más B menos A.
y se forma un sistema de ecuaciones. En este caso, nosotros no tenemos ningún término que incluya la i. Estos términos, como las puras letras, van a ser constantes. El 1 es un número constante. O sea, se dice que en este caso las constantes van a ser los números. Por lo cual vamos a tener el siguiente sistema. Dado que no tenemos ningún término con i, es lo mismo que 0 es lo mismo que a más b. Ese es el caso para la i. Pero para el caso de los números, tenemos que 1 tiene que ser lo mismo que b menos a. Entonces acá ya tenemos un sistema de ecuaciones. Con lo cual, si sumamos los dos, si sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, vamos a tener que 1 es lo mismo que 2 veces b. Esto implica que b es lo mismo que un medio. Pero como a y b tienen que sumar 0, necesariamente a es lo mismo que menos un medio. Entonces, esta inecuación, o sea, esta suma por diferencia que tenemos, la podemos separar de la siguiente fracción. 1 partido i más 1 y menos 1 va a ser igual que menos un medio de 2 i más 1 más un medio de i menos 1. ¿Se entiende? Siempre cuando tengan sistemas de ese tipo se pueden resolver de esa forma. Pueden incluso tengan trinomios y tengan que separarlo en 3. Ahí se pone un poco más complejo porque tendrían que multiplicar por otro término y ese término no estaría incluido acá. Entonces tendrían que tener dos binomios y quedaría con términos al cuadrado. Entonces tendrían que ver si este polinomio acá existen esos términos e ir separándolos. Esa es la idea de hacer las fracciones parciales. Bueno, entonces ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado que esto es igual a eso, menos un medio. Esto yo lo puedo factorizar. Lo voy a dejar como un medio de 1 partido i menos 1 menos 1 partido i más 1. ¿Pero qué tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos? Una suma por diferencia. No sé si se nota. O sea, no una telescópica. Aunque este término parte en, si se fijan bien, parte en 2. Si ustedes corren eso, por ejemplo le quitan 1, vamos a tener la telescópica. Entonces, esta sumatoria me quedaría como la sumatoria de n, k igual a 1, k más 1 por un medio de, como son términos iguales, términos que siguen, vamos a tener un medio de 1 menos 1 partido e menos 1. Y ese es el resultado de la primera parte de la función, de la primera parte de la sumatoria. Ahora esto es mucho más sencillo. Como todo este término es una constante, dado que la sumatoria parte desde k, todo este término puede salir. Y como sale, quedaría como un medio de 1 menos 1 partido de n más 1 por la sumatoria de n de k igual a 1 de k más 1. Y la sumatoria es súper sencilla. Si reemplazamos tendríamos un medio de 1 menos 1 partido de n más 1 por la sumatoria de los. Recuérdense que esta se puede separar en dos. Podríamos formarla como, no sé, sumatoria de la sumatoria de los k más la sumatoria de 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Un medio de 1 menos 1 partido de n más 1 está desde n. De n partido 2 por n más 1 más n.
Y eso vendría siendo toda la sumatoria doble. Eso vendría siendo la sumatoria doble. ¿Alguna duda? Eso vendría siendo un ejercicio de sumatoria doble. Es mucho, yo prefiero hacerlo así porque uno explica de forma directa todos estos pasos. Que al final viene siendo lo mismo. Solamente que acá, creo que ahora están volviendo a hacer ejercicios de este tipo. También a mí me tocado hacer ejercicios de este tipo y eran como, entre comillas, los más complicados. Porque estos eran como los más sencillos, que era solamente reemplazar. Pero la idea es esa. De analizar bien las telescópicas, ver estos términos de este tipo, que son los que crean los problemas. ¿Sí? Y bueno, esa sería la parte sumatoria. Yo creo que tengo otro más. Mezcla el logaritmo. Y yo no sé si logaritmo lo han... No. Nada logaritmo. Grabazo, sí, espérate. ¿Cuánto la ¿Cuánto la mano? A ver, hago... Yo voy a hacer progresión también, ¿no? ¿Qué es lo último que han visto ahora? Progresión geométrica. ¿Teorema del binomio o no? Eso, el teorema del binomio. Por último, ¿qué vieron? ¿Qué le importa más, teorema del binomio o progresiones? Lo que más salva. Lo que más salva, en ese caso sería progresión. Lo que más salva es la prueba. La P. No, para que ¿Puedo orar o no? ¿O... Sí. ¿Sí? La progresión aritmética. Bueno, se define una progresión aritmética como una asociación que presenta las siguientes características. A sub n va a ser igual a el primer término más n menos 1 por b. El término a sub 0 es un término con la cual se inicia esta progresión. Se supone que todos estos términos, la gracia del término a sub n, con por ejemplo la resta de los términos a sub n menos el antecesor, siempre va a dar una diferencia. Y esta diferencia se conoce como constante o constante de la progresión aritmética o constante aritmética. Siempre se tiene esa propiedad. Cuando yo resto el término al que le sigue una progresión aritmética, la resta de estos dos términos me va a dar la diferencia o cómo se forma dicha progresión. Estos términos, la otra propiedad importante que tiene es que la sumatoria de estos términos entrega la siguiente fórmula. La sumatoria de estos términos va a ser igual a n medios multiplicado por 2 veces el primer término más n menos 1 por t. Esto se conoce como coeficiente de la progresión aritmética. Y esto viene a representar el término antecesor. O sea, siempre, fíjense bien lo que se va a hacer acá. Este término siempre va a representar el término anterior de esa asociación. Entonces, si yo sumo este término con este término, me tiene que dar el término de acá. Siempre se cumple eso. ¿Okay? La suma total de una progresión aritmética está dada por esta forma. Se puede desarrollar evaluándolo acá, por ejemplo. Las progresiones geométricas también representan un punto importante de evaluación. ¿Le pasa con progresión armónica o no? Sí. ¿Armónica? Sí. ¿Alguien no? Pero por encimita. Sí, como función rápido. Pero no en un ejercicio. No. La definición.
geométrica se define de la siguiente forma. El término sub n va a ser igual a primer término de ella por una razón. Y esa razón se expresa de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir eso? Una propiedad importante que tiene esta progresión geométrica es que siempre la división entre el término siguiente y el término anterior me va a dar la razón de progresión o el coeficiente de la progresión geométrica. Eso es importante saber, siempre tenerlo en cuenta. Siempre términos consecutivos me va a dar la razón de la progresión geométrica. Y la dicha sumatoria es igual a veces por el primer término de dicha sumatoria el coeficiente elevado a n partido el coeficiente menos 1. Esas ya venían siendo las fórmulas necesarias para resolver este tipo de ejercicios. Por ejemplo, hagamos un ejercicio de progresión aritmética. Me dice, encontrar el número de términos de la progresión aritmética. Sí, dice. El ejercicio es el siguiente. Encontrar el número de términos de la progresión aritmética siguiente. Me entrega los siguientes números: 12, 16, 20, infinito, porque uno sabe hasta dónde termina. Si la sumatoria me da igual a 208. Ya, con esos datos que nos entrega la pizarra, vamos a tener harta información. Por ejemplo, el primer término lo tenemos acá. Ese va a ser mi A sub 1.